5 minutos de rigor, porque ya es eso, estar en el foro completo considero que no es necesario. Pues como siempre, muchísimas gracias por su asistencia a esta segunda jornada de las quintas jornadas de Cuna del Parlamentarismo. Además, hoy tenemos con nosotros, es todo un honor tener a José Ramón Morala, que es licenciado y doctor por la Universidad de Oviedo, catedrático de la Universidad de León de Lengua Española, en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León. Trabaja en la variación diacrónica y diatópica de la lengua, con más de un centenar de publicaciones de lexicografía histórica, historia de la lengua, y con especial atención a la lengua medieval y a la documentación notarial del siglo de oro. El título, como pueden ver, pues es La noticia de quesos y la lengua de León hace 1000 años. Y vamos, esto también quería puntualizar que además fue propuesto directamente por la concejala María Elena Aguado por su especial interés. Entonces, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. La noticia de quesos, supongo que todos hayan oído hablar de ese documento, se considera posiblemente el primero en lengua romance o proto-romance, porque eso nos va a hablar él. Pero claro, nadie mejor que José Ramón, que es, yo creo que sin lugar a dudas, el mayor experto en el inglés medieval de ahora mismo en este momento. Entonces, bueno, sin más ya no me voy a alargar y cedo la palabra a él, que es quien tiene que hablar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias también a la organización y al ayuntamiento, y especialmente a Elena, que la has citado ahora y que me ha dicho que no podía venir por razones personales, con lo cual no puede estar aquí. Bueno, pues yo de lo que les voy a hablar es de un documento que tengo aquí, lógicamente de facsímil, el documento está bien conservado en otro lado, que es este documento que tenemos publicado en el facsímil, del que hay una serie de publicaciones y que se conoce como la noticia de quesos, tal como figura en el título. ¿Qué es la noticia de quesos? Bueno, pues la noticia de quesos es un documento sin fecha. Aquí lo tenemos en una foto hecha con el móvil mío, en el propio archivo de la Catedral de León, donde se conserva, y donde lo conserva como se merece, porque Manuel Pérez Recio tiene como uno de los grandes documentos que conserva en el archivo. Allí figura con el número 852 y se conoce con este nombre por ser las palabras con las que empieza el documento. El documento está sin fecha, no tiene ningún tipo de fecha, ni se dice quién lo escribió, ni nada parecido, algo que se ocurre normalmente en todos los documentos notariales que se conservan en los archivos y que tienen que tener una cierta validez jurídica. Este se conoce, como digo, por noticia de quesos porque son las primeras palabras con las que empieza el documento. No es más que, vamos a tener claro desde el principio, una relación de los quesos que se ha ido gastando el despensero de un monasterio, que hoy ya no existe, y que se denomina en la documentación como monasterio de Rozuela. Este monasterio estaba situado, se ve bien ahí el mapa y la localización, pero estaba situado entre Ardón aquí abajo, Sembranos arriba, Vega de Infanzones, Palanquinos, Campo de Avidez, en el recuadro de San Rojo. Hoy ahí quedan restos del monasterio que desapareció hace siglos. Queda un caserío y sigue conociéndose como el caserío de Rozuela, que es la denominación del monasterio en su momento. Bueno, el documento fue publicado por primera vez, al menos en su forma íntegra, por don Ramón Menéndez Vidal, patriarca de la filología española, en una obra que además es una obra clave para entender la historia de la lengua española y de las lenguas de la península ibérica en su conjunto. La obra se llama Orígenes del Español y se publicó hace ya casi 100 años, porque fue publicada por primera vez en 1926. Vamos a 2 años de que se celebró. Previamente ya habían llamado la atención sobre él, un canónigo que estudiaba los documentos de la Catedral de León, el padre Zacarías García Villada, el subdetario de los documentos de la Catedral de León. Ya en 1919, esto sí, hace más de 100 años, había comentado el interés que parecía que tenía un documento que describe, y
no lo transcribe completo, pero bueno, ya le llama la atención porque le resulta raro. Le resulta raro por el tipo de lengua que utiliza. Desde que lo publica Pidal, tiene un montón de ediciones, comentarios, trabajos sobre él, distintas ediciones, distintas transcripciones, y pasa a ser uno de esos documentos clave, un testimonio clave para entender cómo se forman. Yo hablaré aquí básicamente de romances, para no hablar del castellano, de leonista, sino de las lenguas romances frente al latín. Cómo se forman y cómo empiezan a aparecer los testimonios de las lenguas romances por escrito, que es la única forma, lógicamente, que tenemos de tener testimonios de la época. Con esos antecedentes es fácil de entender que este documento pues haya pasado a ser un documento, al menos por su título, por su aspecto, muy conocido, tan conocido que ha estado presente en diversas exposiciones, simplemente porque nos hagamos una idea del interés que tiene este documento para la comunidad científica. Les puedo decir que se presentó en la segunda edición de las Edades del Hombre, estaba expuesto allí el original, la edición sobre libros, lengua escrita, la segunda edición de las Edades del Hombre, la tercera fue la de León, a continuación de esta, en el año 1990. Con esta exposición, que fue una de las primeras en las que apareció por ahí, pues hay una pequeña anécdota, y es que el documento, luego veremos que está escrito por un lado y por el otro. La parte que nos interesa de la noticia de quesos es esta, y la parte de un documento formal es esta otra. Bueno, pues en el catálogo, en la exposición estaba lógicamente por este lado, pero en el catálogo les debió parecer que esto no eran más que 4 rayas más marcadas ahí, y en el catálogo aparece la foto, aparece fotografiada por este lado. Una curiosidad, no sé, quien hiciera el catálogo, no quien lo hiciera, quien lo tuviera que revisar no se dio cuenta de que lo que estaban poniendo era un documento, el anverso del documento de los cientos en la catedral, que no tiene mayor particularidad, ¿no? Todos son interesantes, pero no tienen especial particularidad. Estuvo también en la conocidísima Expo de Sevilla, en el pabellón de Castilla y León, estuvo expuesto, y ya un facsímil, no el original, un facsímil, junto a otros facsímiles editados en un libro que luego les voy a presentar, una colección de facsímiles que hizo bajo la batuta de recordado don José María Fernández Catón, que estudió con detalle toda la documentación de la catedral y trabajó mucho sobre él, y incitó a mucha gente a trabajar sobre ello. Bueno, pues sobre esos facsímiles estuvo expuesto en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, en el año 2010, y soy testigo de la explicación que levantaban estos documentos en México. Fue una cosa curiosísima. Era Castilla y León el país o región invitada ese año, todos los años invitan a un país, una región, y bueno, pues estuvimos allí varios pues, poniendo de todo tipo de cultura escrita de Castilla y León. Me tocó con los parágrafos Ruiz Asencio, Fernando Flores, explicar estos documentos de él, y la explicación era enorme. Bueno, tanto es así que el documento no solamente ha figurado en esas exposiciones, sino que figura, una cosa curiosa, en la parte dispositiva, la parte no dispositiva, la que no tiene valor legal, de la introducción del preámbulo del Estatuto de Castilla y León, donde se cita, junto a otros monumentos gráficos, se cita como antecedente del castellano, etc. Bueno, por ahí se cita junto al becerro gótico de Valpuesta, o junto a las pizarras visigodas de Ávila y Salamanca, que son más antiguas que estos documentos y que aparecieron en pizarras, tienen grabado. Curiosamente hay una pizarra que se dedica también a un inventario de quesos, exactamente igual que esto, pero esa que es anterior, del siglo VII, del siglo VIII, no se habla de quesos, sino que se habla de formas de quesos. Curiosamente, la misma palabra que va a dar lugar a el nombre de los quesos en francés, fromage, ¿no? Aquí se acaba sustituido, queda la palabra de origen latino, caso, queso, y como tal lo conocemos y como tal. Bien, la consecuencia de esta relevancia que ha tenido digamos, en los últimos 100 años, desde que se publica en Orígenes del Español, la consecuencia es que bueno, pues ha saltado de vez en cuando noticias de prensa a titulares de periódicos, y lo que suele ocurrir en estos casos con bastante frecuencia, me imagino que a mí me pasaría si sale una noticia de biotecnología, no tengo muchos datos,
me creo lo que dice el periódico, pero claro, cuando lo conoces pues te das cuenta de que se acumulan errores muy curiosos, errores de bulto o titulares muy llamativos, que son los que más interesan. Les voy a poner 4 relativamente recientes referidos a la noticia. El estatuto reconoce la noticia como primer testimonio del español, esto ya lo hemos dicho. Pretítulo: Ardón ofrece la documentación que posee sobre el pergamino para difundir su importancia. Lo más importante que hay en el pergamino es el que está en la catedral. Ardón considera que Menéndez Pidal generó confusión sobre la noticia, que es una idea que siempre ha estado por ahí, porque había que distinguir si era primero la noticia de quesos o eran las glosas epidaneses. Hoy eso no tiene ningún sentido como planteamiento de discusión. O en el norte de Castilla, Ardón, legado romano y cuna del castellano, y el Papa Francisco sorprendido por el origen leonés de la lengua española, que también es una colanza de datos que no tiene ni pie ni cabeza, pero alguien se lo diría, y probablemente sé quién se lo dijo, pero yo creo que no tiene mucho sentido, y desde luego no tiene mucho sentido si no se explica algo alrededor, ¿no? En fin, vamos a intentar desbrozar un poco cómo está este panorama, que es la noticia de queso, e intentar ver no tanto foto del documento, es decir, lo importante que es entrar en el documento y razonar el por qué es importante, que por supuesto lo es. La noticia de quesos, como ya he apuntado antes, está escrita en el reverso de otro documento. Esta es la noticia y este es otro, el documento original. Este documento es una donación con validez jurídica, hecha por no podemos llamarle notario porque no eran notarios los que escribían en ese momento, pero bueno, cumplía las funciones y para lo que aquí nos interesa es suficiente. Es una donación que hace un matrimonio, que llaman Hermenegildo y Cita, en el año 959. Este sí está fechado, como es un documento jurídico, al acabar dice en tal lugar, a tantos de tantos de tantos, que es lo que aparece cualquier documento notarial con validez jurídica. Y por ahí firman todos los que entraron en mano. Es una donación de unas fincas, de su heredad, una donación post-mortem, que el dato es interesante, o post-obitum. Eso quiere decir que la donación se hacía efectiva cuando ellos murieran. Pasaban esas tierras al monasterio. La donación es de unas heredades en una población que en el documento dice que se llama Auctarios. La palabra es, en versión actual sería Oteros, pero no se refiere a la comarca de Oteros, los Oteros, sino a un punto, a una localidad concreta que se llamaría Oteros, o quizá no está bien expresado en el documento, pero bueno, está ahí, ¿no? Tenemos en cuenta que aquí está Rozuela, al otro lado del río. Por aquí hay bastantes despoblados. Por ejemplo, otro en el que aparece muy frecuentemente en la documentación de Rozuela es el despoblado que hoy se llama La Matilla, que es un despoblado sin más, y que está entre Fresno y Cubilla, más o menos, y acá los hoteles. Bueno, tenía bastantes posesiones al otro lado, y una de ellas, pues, reutilizan el documento. Este documento no tiene mayor interés lingüístico. El documento tiene el valor que tienen todos los documentos, histórico, en fin, todo lo que se quiera, pero no tiene mayor interés lingüístico en la medida en que de este tipo tenemos decenas de documentos. De hecho, este es por el orden cronológico, es el número 400 de los que hay, 400 y pico de los que hay en la catedral. Entonces, pues hay otras 4 centenares de documentos anteriores, más o menos, escritos con las mismas características. Lo que sí interesa, en este caso, es que el documento, el anverso, la donación, está escrita en esa fecha que hemos dicho, que es el 959, eso no hay ninguna duda. Se supone que un tiempo después, este documento, el de la donación, pierde valor porque ya se ha cumplido un tiempo y ya se ha ejecutado lo que decían en el documento, la donación y demás, y falto de otro sitio donde escribir, el despensero o alguien en su nombre, porque habla en tercera persona y siempre decimos el despensero Jimeno, pero quizá fue otra persona, escribió la relación de estos quesos que se había gastado. Esto no es más que una especie de nota para que no se le olvidara, pues, dar cuenta de los quesos que se había gastado. No más, no tiene ningún interés histórico, no tiene ningún interés, por supuesto, jurídico, no tiene ningún valor de ese tipo, pero tiene un gran valor filológico, por eso nos interesa.
Es además una rareza, porque rarísima vez se utilizaban los documentos por el otro lado. No porque, por respecto al documento, sino porque se escribían, pues, los pergaminos, los curtían y se escribían por la parte que los paleógrafos llaman la parte carnosa de la piel, de la parte interior de la piel. La parte pilosa, donde estaba el pelo del animal que acaba con el pergamino, no se utiliza más que rarísima vez. Es más difícil escribir, la tinta no es tan estable, de hecho se nota muy bien, pero está en una fecha. Pero bueno, lo utilizaron. Tuvo además la enorme ventaja de que, como había que conservarlo, que no valía para nada, hubiera ido a la basura, se conservó también. De lo contrario, no hubiera tenido ningún sentido que se conservara en un archivo, porque era más que un trozo de pergamino, que servía hasta que dabas cuenta de en este caso, de los quesos que se habían gastado. Pero tenemos la enorme suerte de que al escribirse en el dorso, en el reverso del documento de la donación, pues se conservó en el archivo. Tidal hizo el cálculo, dice, bueno, más o menos, si esto se firmó, la donación es del 959, tendrían ya una edad, pongamos que pasaron 20 años y que murieron. Las posesiones pasaron al monasterio. Y por lo tanto, pues entendemos que este otro, que no tiene fecha, que nadie ha podido ponerle una fecha más que aproximada, como ahora veremos, pues es de hacia el 980. No dice que sea del 980, sino de hacia el 980. Eso le convierte en un documento muy temprano para la forma en la que está escrito, y iremos viendo con detalle. En cuanto a la fecha, vamos a pasar a ver, este es el documento de la noticia de quesos. En cuanto a la fecha, hay algunos datos internos que a Fernández Catón, María Fernández Catón, cuando se hizo el estudio, que ahora vamos a ver ahí en una foto también y demás, y participamos filólogos, paleógrafos, historiadores y demás, le pareció relevante. En un momento dado, en el texto, se dice que se gastaron unos quesos cuando el rey Ramiro estuvo en Rozuelo, este pequeño monasterio. Y sabemos que en el 974 hubo una especie de refundación. Los monasterios estos eran unas pequeñas casas de adobe, paja y madera, que en el momento que pasaban 20 años en estado habitado, pasaban las tierras de cultivo. Estamos pensando en un monasterio de grandes dimensiones, de piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí había muy pocos monjes, unos cuantos monjes, y parece ser que aunque eran pocos no se llevaba nada bien, tuvieron algunos problemas, bueno, aquí estuvo a punto de irse al garete, y en un momento dado se refunda, y está el rey aquí. Entonces, por eso, suponemos, aunque insisto, no es más que una suposición, la hipótesis de María Fernández Catón, que es del año, concretamente del año 974, o quizá principios del 975, porque se ve por la estructura del documento que hace toda una serie de gastos en el curso de lo que podríamos llamar año agrícola. Aparece la poda, aparece la siega, aparecen unas cuantas cosas. Por lo tanto, pues podría ser a finales de 1974, principios de 1975, cuando se escribe. No tiene mayor importancia que sea del 980 o del 974, pero es interesante que al menos tengamos algún argumento para poderlo fechar, más allá de decir que había perdido valor y le adjudicamos 20 años más de cuando habían hecho la donación Hermenegildo y Cita. De la noticia se han hecho múltiples ediciones, múltiples lecturas. Las versiones de la noticia incluyen a veces algunos errores garrafales, ¿no?, que se leyeron hace 20, 30, 40, 50 años, por errores de lectura. Pero las dos últimas publicaciones, yo creo que... ¿Podría acercar un poquito el micrófono? Es que estoy ahí. Gracias. Lo siento los demás, que no habéis dicho nada, pero yo me oía bien. O sea. Bien, decía que de la noticia se han hecho dos ediciones recientes. Una es el libro en el que aparece con otros facsímiles, del que está sacado este facsímil y que ha pasado Ricardo ahora por ahí, que es este que tenemos aquí, donde vemos además que la noticia es muy importante, pero hay otros documentos no muy lejanos en el tiempo que también contienen textos claramente en romance. Pero aún así,
la referencia para todos los filólogos sigue siendo la noticia. Y muy recientes, desde el año pasado, hubo un libro específico solo sobre la noticia, un estudio que firmamos Luis Asencio, insigne paleógrafo y mejor conocedor de la letra visigótica y de toda la documentación que hay en la Catedral de León, en el estudio histórico y paleográfico, y yo en el estudio lingüístico. Firmamos ese libro. Estos dos, estas referencias y los datos que aquí aparecen son los que voy a utilizar aquí. Quien haya visto el texto, pues no voy a decir nada nuevo. Mejor dicho, voy a decir mucho menos de lo que hay en el texto, que son 200 páginas que aquí, pues, voy a tener que resumir un poco la parte más interesante. Yo creo que lo que hay que hacer es, a mí me parece que yo puedo ofrecerles es un análisis un poco detallado de cómo es la estructura de la noticia, qué dice realmente, cómo lo dice, que lo importante no es qué dice. Los quesos que se comieron hace 1000 años, pues a las alturas nos importa poco, pero sí cómo lo dice, que es la parte importante, y por lo tanto hacer un análisis de tipo filológico del documento. Para situarnos en la época, yo diría que en la escritura de los documentos de la catedral, de los exilios un poco más recientes, la catedral de Sahagún, de Otero de las Dueñas, de Carrizo, que una documentación amplísima, tenemos la suerte de contar con la documentación más amplia de la época preliteraria, del siglo X, XI, XII, la más amplia de España con diferencia, y además, por suerte, toda ella transcrita, accesible, en fin. Pues yo distingo siempre que hay tres fases, hay que ponerlo en el contexto lingüístico. Digo que hay tres fases en la lengua de la documentación, no en la lengua general. Que tenemos que distinguir siempre entre lo que aparece escrito y lo que suponemos que sería la lengua que se hablaba. De lo que se hablaba no tenemos testimonios más que indirectos, los escritos, no tenemos otros. Bueno, pues de la lengua escrita hay tres grandes fases. Una, lo que llamamos el latín romanzado. Son textos escritos normalmente en letra visigótica, que es una letra muy peculiar, que además con el paso del tiempo dejan de entender y los documentos los copian de nuevo en otro tipo de letra, que llegan más o menos hasta finales del siglo XI y del siglo XII. Los textos están escritos en latín, la voluntad es escribirlos en latín, pero no un latín tan malo, que a veces parece que ya es romance. Es un latín con múltiples errores, con muchísimos errores, pero es el latín de esta época. Luego llega una época, a partir de principios del siglo XII, la influencia francesa cambia el tipo de letra, la letra carolina, y aunque la letra no es algo que nos interese, lo que nos interesa es la lengua, y la letra no es más que una representación de la lengua hablada, el cambio de la letra visigótica a la letra carolina supone que aprenden un latín escolar, no un latín que sabía porque leían otros documentos y copiaban otros documentos y lo copiaban mal y copiaban por errores, etcétera, etcétera, que es muy típico de la época anterior. Aprenden un latín bastante correcto, incluso hay muchos de estos documentos se copian en el siglo XII, se copian en tumbos, en libros de cerros y tal, los documentos originales, para pasarlos de la letra visigótica a la carolina, y corrigen frecuentemente el latín bastante pedestre que utilizaban anteriormente. Por lo tanto, estos documentos del siglo XII o primera mitad del XIII dan información, porque la dan, pero no deja de ser un buen latín que esconde lo que sería la lengua hablada que había detrás, ¿no? Y ya por fin, mediados del XIII, aproximadamente, se suele poner en 1230, porque es la fecha clave de la unión de los dos reinos, bajo la corona de Fernando III, pero realmente los documentos empiezan a ser frecuentes, los documentos notariales, a partir de 1240, 1250, y ahí ya sí, ahí tenemos documentos que están escritos, unos en latín y otros en romano. Y los notarios son perfectamente conscientes de que escriben en dos lenguas distintas. Separan claramente una lengua y la otra. Antes no, y mucho menos en esa fase 1, la primera que tengo ahí, que obviamente por las fechas, si esto es del año 1974 o 1959 del anverso, pues tendré que situar este documento que vamos a comentar aquí. Pertenece a esa primera fase en la que
El objetivo es escribir en la lengua más o menos correcta, muchas veces incorrecta, pero la lengua de referencia es solo el latín, no hay otra. No tiene nada que ver con la situación que nos vamos a encontrar a partir del 13, nos vamos a partir de mediados del 13, en los que documentos, en unos por la razón que sea, porque es un testamento de un canónigo de la catedral, pues lo escribe en latín, y en otro que es un testamento de una persona de la vida laica, pues lo escribe en romance. Juegan con las dos lenguas. Ahí son ya plenamente conscientes de que hay dos lenguas y escriben dos lenguas. Claro, el problema es cuando nos vamos mucho más atrás. Si nos vamos al siglo VIII o al siglo IX, ¿qué hay ahí? ¿Latín o romance? Pero podemos olvidar que todos los romances, el italiano, el romano, el francés, el oriental, el gallego, el inglés, el catalán, el castellano, el leonés, el aragonés, todos los romances proceden del latín, evolucionan desde el latín. Pero es una evolución continua, solapada, mucho tiempo por el medio y muy paulatina. Claro, cuando comparamos un texto del siglo III, siglo II, Cicerón, por ejemplo, siglo I, y un texto actual, es obvio que estamos ante dos lenguas distintas. Cuando comparamos los textos del siglo XIII, cuando he dicho ahí ya la segunda fase, también se ve claramente que estamos ante dos lenguas distintas. Pero en el momento que nos vamos acercando hacia el año 1000, donde estaría perdiéndose el latín y surgiendo los romances, no está tan claro que haya dos lenguas distintas, ni mucho menos. Pero todavía, la conciencia que podían tener quienes hablaban y quienes escribían en el siglo X, difícilmente, yo estoy seguro de que no eran conscientes de que hubiera dos lenguas distintas. En el mejor de los casos, pensarían que hay una lengua más formal, la que se utiliza en la escritura, pocos que sabían leer y escribir. De hecho, había algunos que sabían leer y escribir y algunos que sabían solo leer o escribir. Y esos eran muy pocos, los letrados que se llaman, que al fin y al cabo son los únicos testimonios que tenemos hoy para saber cómo sería la lengua de hace 1000 años, pues no creo que tuvieran claro qué era lo que nosotros llamamos el latín y qué era lo que era la lengua oral. En el mejor de los casos sería una lengua escrita muy formalizada, como intento de escribir la lengua, y una lengua oral que los mismos hablarían y que traspasarían constantemente de una a la otra. Bueno, por último, y para situarnos, porque dices que hace falta tener un mojón de referencia histórica, tengamos en cuenta que este texto que vamos a comentar, los dos, están escritos 200 años antes de que se hiciera la Catedral de León, o 100 y pico años antes de que se hiciera San Isidoro. Estamos remontando muy atrás, que a veces decimos un número, el año 1970, o el año 1970. Claro, pero esto que vemos de León ahora, si la catedral, nos parece tal, San Isidoro, esto está escrito siglo y medio, 2 siglos antes. Pues para situarnos un poco en esta situación, vamos a ver dos frases mínimas de un documento y otro para que veamos las diferencias que presentan. Bueno, luego lo vamos a ver más amplio. Lo que está ahí en rojo es una frase de la donación que hacen al Menegildo y cita al monasterio de sus tierras y sus fincas a Octavius en el 954. Leo con fonética actual para no complicarnos, en el rojo: concedimus ibi pro sustentatione fratum hospitum atque peregrinum. Obviamente esto no suena latín, entonces no lo entendemos a la primera de cambio. Lo que nos están diciendo es: concedemos ahí para sustento de los frailes, huéspedes y peregrinos. Si estuviera en latín bien escrito, es lo que tenemos arriba. Concedimus ibi pro sustentatione fratum hospitum atque peregrinorum. Prácticamente igual. Eso sí, errores de ortografía unos cuantos. Por ejemplo, vamos a poner uno, se me olvida la H aquí. Sustentatione con una I larga que no es tal, una M ahí. Hay ya problemas con lo que luego va a ser la C del siglo XVI. En fin, para esto, mucho antes, ¿no? O hace lo que vamos a llamar una ultracorrección, acostumbrado a que
donde dice laguna, tiene que escribir lacuna, que es la forma de latín, pues aquí va y escribe peregrinorum, pero lo está haciendo al revés, porque claro, de la cuna latín se pasa a laguna, pero de peregrino no se pasa a peregrino, eso es justo el viaje contrario, pero lo está haciendo mentalmente, está cometiendo una ultracorrección, está queriendo escribir en latín, pero no sabe escribir en latín. Bueno, bien, pues quedamos con esta idea para ver. Y añado otra idea. Esa frase en rojo, yo pregunto, si nos situamos en los extremos de 2000 años de historia, año 1000 y medio, o en torno al año 1000, ¿quién la entendería mejor? ¿Cicerón o cualquiera de los soldados que fundaron por aquí, de la Legión Séptima? ¿O nosotros? Yo creo que la entendían mejor ellos, ¿no? Se parece mucho más a lo que hablaban ellos. Pues, vista esa idea, pasamos ahora, vamos a ponerlo todo, no hay secuencia, es cuestión de desvelar, podemos hacer spoiler de terminar. Bien, las tres primeras palabras de la noticia de quesos, la que está ahí en noticia de quesos. ¿Cómo diríamos hoy? Por cambiar un poco, nota, podríamos decir también noticia, de los quesos que me he gastado, etcétera, etcétera. Noticia de los quesos. ¿Cómo lo diría el legionario que andaba por aquí haciendo guardias entre el Torío y el Bernesga? Pues si hablaba un latín medianamente correcto, claro, mucho suponer, diría notitia caseorum, con un genitivo plural ahí, sin la preposición latín. Y ahora podemos volver a hacer la misma pregunta que hacía antes. Este noticia de quesos, ¿quién lo entiende mejor? ¿Cicerón, el soldado romano, o nosotros? Nosotros. Pero esto plantea un dilema muy curioso, porque lo que estamos diciendo, a medias, porque no es así, pero lo que se puede sobreentender es que en un mismo cenobio, un mismo monasterio, pongamos de 10 o 12 monjes romanos, en el siglo X, ahí al sur de León, escriben un documento y habría dos lenguas. Escriben en dos lenguas distintas. Esa es la duda que, de hecho, en la historia de la lengua, Menéndez Vidal, por ejemplo, cuando decía que por lo menos había tres lenguas que había en esa época. Una, el latín, que sabían solo los cultos; otra, el romance, que solo hablaba, que no hablaban correcto a la gente del mundo corriente, digamos; y luego una intermedia que utilizaban los notarios, que mezclaba cosas del latín. Es un absurdo. Es un absurdo porque lo de disgregar dos lenguas no es nada fácil. Nosotros hoy hablamos exactamente la misma lengua que hablan en Medellín, en Argentina, o en Guadalajara, México, donde estuvo expuesto, o en Ushuaia, en Argentina. Sabemos que hay algunas diferencias, pero no tenemos conciencia de que sean dos lenguas distintas, ni mucho menos. Pues algo así podemos suponer para la época. Hablan de formas distintas y demás, pero para ellos sigue siendo latín, es la traducción, es la lengua de la que siempre se habla, es latín. Hay que esperar al siglo XIII, como decía antes, para que sean conscientes de que manejan dos lenguas y que escriben en dos lenguas. Por eso tiene interés este orden. Claro, aún así hay que intentar tratar de situar cómo es que es una misma lengua y se escribe de formas tan distintas. Bien, vamos a ver un poco con más detalle los dos documentos. Intentaré al final hacer la explicación del porqué de estas lenguas, que por supuesto no es. Volvemos al de Hermenegildo y Cita, lo hemos señalado aquí, no se me había pasado ahí. No voy a detenerme mucho en él. Me temo que no va. Sí, se ve relativamente bien el texto ahí. Bueno, no nos vamos a detener en mucho. Lo que quiero decir es que en estos documentos notariales, la mayor parte del documento, exactamente igual que cuando íbamos al notario. Vamos al notario, hemos comprado una casa, hemos vendido una finca o lo que sea, y lo que nos va a pedir es dirección, nombre completo, DNI y poco más. Dice, venga usted dentro de 15 días, pues llega el notario por aquí. Venga usted dentro de 15 días, y a los 15 días tiene preparado un cartapacio así, te cobra por cada hoja cartapacio,
pero los únicos datos que cambian son los que le has dado, la dirección de la finca que has vendido, el nombre y poco más. Pues en los documentos históricos es exactamente igual. Todo lo que no está en amarillo es formulario, formulismo completo, son fórmulas. Y Dios haga no sé qué, y si no lo cumples, vete al infierno con Judas, etcétera, etcétera. Una serie de implicaciones que tenían que poner obligatoriamente para que tuviera validez jurídica. Claro, todas esas fórmulas se las saben de memoria, con los errores incluidos, pero se las saben o la copian de un modelo que tienen. Ahí es latín, malo, pero latín. Y lo único que cambia es lo que está en amarillo, que en este caso es quién vende, lo que vende y lo que reciben a cambio, que está en un latín un poco más, más cercano al romano. Claro, de estos documentos tenemos cientos, ¿no? Por supuesto los hemos estudiado, porque son muy interesantes, sacamos alguna cosilla y tal, pero sacamos cosas contadas, palabras sueltas en el medio de las fórmulas. Esas palabras que tienen que ver con lo que compras, con lo que vendes, con el nombre del paisaje, lo que sea. Y, sin embargo, en la noticia lo que nos encontramos es un texto completamente distinto. Es un texto que no tiene ninguna fórmula. No porque no las quisiera poner, sino porque era un texto sin validez jurídica. Lo he dicho ya varias veces, pero hay que entenderlo así. Era un texto en el que sencillamente tenía, a veces les digo a los alumnos, ¿no? Algo que sea más cercano. Pero bueno, pues como cuando llevas la nota de la compra, llevas escrito, lo llevan todos en memoria. Pero bueno, llevas la nota de la compra en un papelillo y tal, y cuando sales del supermercado, revisas, lo he comprado todo a la papelera. Este no fue a la papelera, pero estaba detrás de otro documento, si no hubiera ido a la papelera. Pero la forma de escribirlo no es la misma que si escribes una instancia formal para que te admitan no sé qué, no sé cuánto. Esa es la diferencia. Bueno, pues aquí tenemos el documento de noticia de quesos en el reverso, que está un poco más amplio y con unas líneas ahí que nos permiten entender algunos detalles del documento. La columna de la derecha no nos sirve para nada. O sea, que a veces cuando se reproduce la noticia de quesos se pone una foto de esto, entre otras cosas porque esto se entiende. Pero esto es una anotación del archivero de la catedral, del siglo XVIII, XIX, será, en el que sencillamente pone la donación que hay por el otro lado, que es lo que realmente les interesa. Y ahí si en vertical se ve Menegildo, cita, dona, no sé qué, no sé qué. El registro, el resumen del documento. Lo que nos interesa es lo que está en las otras dos columnas, que fue lo que utilizó el despensero o el escribano, que se lo pidió que hiciera. Son dos columnas escritas en vertical. Para entender un poco luego lo que vamos a ver, esta primera, que se conserva bastante bien, un tipo de letra que, dicho sea de paso, no hay documentos en la catedral, después de revisar un montón de documentos, Ruiz de Asencio, Fernández Flores, Catón y demás, llegaron a la conclusión de que no hay documentos en la catedral escritos por la misma mano. Eso ya también nos da una idea, que escribe no es uno que habitualmente escribe, porque si algún documento se tenía que haber conservado. Bueno, pues tenemos una columna vertical ahí y otra columna vertical aquí. Como ven, ahí parece que se cerraría de cara hacia donde está la pantalla, se cerraría primero en vertical y luego en horizontal. Eso explica algo que vamos a ver cuando veamos la transcripción del documento, que esta parte que quedaba en la parte interior se conservará bastante bien y se lea bastante bien. Bastante bien también, aunque con fallos ya, el cuadrante este de arriba y el cuadrante de abajo. Pero este otro, que una vez hecho todos los dobles, era el que estaba fuera, se borró por completo, porque era el que tenía todo el ROFDE, por lo tanto ahí no se ve nada, una letra suelta en el mejor de los casos. Y ampliando, haciendo fotos con muchísimos píxeles, etcétera, etcétera, alguna letra suelta. Bien, y el documento, vamos ya a verlo, lo que dice es esto. Noticia de quesos que es tengo que acordarme si me separo para atrás que alguien me diga que no se oye, porque si no me voy para atrás y ahora oigo que no suena bien. Noticia de quesos que es in labore de oferta. In illo barcelare de chicas artegiuste, quesos 5. In illo alio de abate, 2 quesos. En Quipusero Rodaño, quesos 4. In illo de Castillo, Castrelo, 1. En la Viña Mayor, 2. Que llevaron el fosado, 2, Adilatorio. Que llevaron a Ceia, 2. Cuando la tallaron y la mesa, dice ahí. Yo bajo
2 que llevaron al león, león. 2, y a partir de ahí entramos en el cuadrado ese del intermedio que hemos visto, que prácticamente solo hay letras sueltas, no tiene mayor sentido. La única palabra entera que ponen es un cuando con interrogación, ¿no? Y finalmente el otro, bane, etc., algo que viene de atrás, probablemente la bañera. Adio, pasa a otra punta, cada punto y coma es un punto de algo. Adio que leva de sobrino de Gomisendo, de Gomidendo, pues transmito Gomisendo. 4 que Spisero, cuando yo regue, ven a Rozzolo, que pongo una C, una conocida selección que parece que era Rozzolo, no tiene nada que ver, es Rozzolo, fuera. Y 1, cuando Salvatore Irene. Bueno, bastante bien, yo creo que se entiende, ¿no? ¿Cuántos quesos se gastó en una cosa, en otra? Por si acaso hay dudas, pues la lectura sería traducción en lengua actual, sería la relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno en el trabajo de los frailes. Recordáis que he dicho varias veces que a saber si lo escribió el propio Jimeno, yo creo que no, porque aquí está escrito en tercera persona, los que gastó el hermano Jimeno, que tiene toda la pinta de estar pintado, ¿no? Y de haberlo escrito. Ya digo que, vamos, los que sabían leer y escribir eran 4 contados por los dedos de la mano, por lo cual pues, no es nada extraño que no supiera y efectivamente diera, aunque en general el libro eclesiástico, como tenían que leer los sagrados y demás, en general sabían leer, pero no todos, mucho menos sabían escribir. Sabían leer, pero no sabían escribir, no tenían la habilidad de escribir, la práctica de escribir. Bueno, pues en relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno en el trabajo de los frailes, en el vacillar de cerca de San Justo, 5 quesos. En el otro de Lavar, 2 quesos. En el que pusieron Ogaña, 4 quesos. En el de Castrillo, 1. En la Viña Mayor, 2. Que llevaron el fosado a la torre, 2. Que llevaron a Cea cuando cortaron la mesa, 2. 2 que llevaron a León, probablemente a la bañeta. Otro que lleva el sobrino de Gomi, no sé cuántos. Y 4 que gastaron cuando el rey vino a Rojo. Y 1 más cuando Salvador vino aquí. Eso es lo que dice el documento. Como ven, claro, uno puede pensar, este documento es muy importante, no sé cuál, es que tiene la firma del rey, tiene no sé qué, tiene bueno, estas cosas que asociamos a los documentos, documentos claves para la historia, ¿no? Que tienen un acuerdo, estamos hablando antes de los acuerdos entre los reyes de Castilla y de León, etcétera, etcétera. Son documentos históricamente muy importantes. A veces no tienen ningún interés filológico, tienen mucho más interés filológico una cosa que se quedó ahí, que es la relación esta de queso, porque como no quería escribir formalmente en latín, pues lo escribió con un modelo de letra mucho más cercano a la lengua hablada. Esa es la gran aportación de este documento. Entonces, antes de tratar de llegar a una conclusión, voy a ir viendo un poco dentro del documento los aspectos que me parecen más relevantes. Por ejemplo, del léxico. La palabra noticia no es rara, aparece en varios casos, porque es un tipo de documento jurídico, sin validez jurídica, pero un tipo de documento jurídico. Las noticias son lo mejor que encontramos para trabajar en filología, porque son todas de este tipo. No hay fórmula. Las demás en plan dicen en el nombre de Dios, Cristo bendito, no sé qué, no sé cuánto, todo en latín, no sirve nada. Las noticias empiezan directamente a contar lo que tienen que contar. Por lo tanto, son muy interesantes. Hay más noticias. Noticias de ganado que se vende, que se compran. ¿No? Hay una muy famosa también, que publicó también de Malván, en Zamora, que se conserva en Otero de las Nueces, que pertenecía a Otero de las Nueces, y es una noticia de lo que les habían robado los sayones, es decir, los alguaciles o algo por el estilo, de lo que les habían robado. Una gallina, como que es, da un léxico que es imposible encontrar en otros lados. De ahí por mi interés por estos inventarios, noticias. Siguiente palabra, quesos. Solo con esta palabra ya merece la pena pararse en el documento. La palabra quesos en latín sería caseos. Además, como tiene la preposición de delante, en morfología no veremos que usará el léxico. Debería de ser caseorum. Tenemos quesos. Primero, se ha perdido el definitivo, se ha perdido la declinación, que es un rasgo que diferencia de todas las lenguas romanas. El latín tenía casos, para que hiciera letras en cara, pues adjetivo, genitivo, ablativo, etcétera, etcétera. Y las lenguas romanas no tienen ninguno. Se perdió por completo. Es una de las novedades. Bueno, aquí no hay casos ya.
Pero es que además de quesos, la palabra quesos, tal como la vemos ahí, que no nos confunda la K, esa es una forma de escribir. La lectura es quesos, exactamente igual que si tuviera una Q, que es lo que hemos decidido en los últimos 200 o 300 años, no más. Pero la palabra quesos como tal, en la documentación de León, hay que esperar al siglo XIII para encontrarla así. Aparece casei, como las bacterias estas, casei que viene de queso, caseos, etcétera, etcétera, y varios nombres, porque se paga de vez en cuando por queso. Pero quesos no aparece nunca hasta el siglo XIII, 250 años, como digo, más tarde de este documento. Ya vemos la importancia que puede tener este documento porque nos atestigua la forma quesos, que es la forma romance, mucho antes que otros documentos. Por lo tanto, es un testimonio de lo que sería la lengua. Por más que el resto de los documentos escritos en latín digan caseos, sabemos que nos están engañando. Están escribiendo, intentando escribir en latín. Aquí, pasa de los formulismos y escribe quesos, y por lo tanto nos deja constancia de que la palabra ya ha evolucionado. Por lo tanto, ya no estamos ante el caseo latino, sino que estamos ante quesos romanos. Algo parecido se puede decir de alguna de las otras, voy a hacerlo un poco rápido para no detenernos excesivamente, pero es muy interesante también la palabra bacellare. Antes he leído vacillar. No sé a todo el mundo le suena vacillar, o a muchos les suena además vacillar, con R. Sigue siendo una palabra usual. Bueno, esto, para quien no lo conozca, porque la mayor parte de los que estamos aquí lo conocemos, vacillar es una palabra una palabra muy curiosa. Es prima hermano de un cultismo como el vacilo de coca. El vacilo es una palabra tomada directamente en latín. Vaquelum o vaquilum en latín es pasconcito, una especie de palita. El vacilo tiene una representación que parece bastante una esqueje o algo así. Y la forma de plantar viñas era coger esquejes de otras viñas, la rama de otras viñas, apoyarlas y esperar a que crecieran. Se plantaba con esquejes, esos esquejes eran vacíos y de ahí viene lo de vacillar. En realidad, aunque hoy se haya perdido, vacillar, o con esta R que le hemos metido después, pero que históricamente no le corresponde, vacillar, no significa viña, sino viña recién plantada. Que son dos cosas distintas. Y aquí tiene este sentido, porque aquí utiliza vacillar arriba y viña abajo. Si fueran lo mismo, no hubieran dado con conservas y hubieran escrito lo mismo en las dos. Tiene además otro interés esta palabra, que he dicho ya varias veces, que se pone como ejemplo de los orígenes del castellano, documento y tal, olvidando algo bastante básico. En el siglo X hablar del castellano es un absurdo, también del leonés, en el siglo X, aunque podemos encontrar rasgos de un vídeo en los distintos documentos. Pero desde luego en el siglo X hablar de castellano a 15 kilómetros al sur de León es absurdo. Pero además es que hay razones filológicas. Esta palabra vacillar nunca aparecería en un documento castellano, ni aparece hoy. La palabra está en el diccionario, pero no hay de nadie. Fuera del área antigua leonesa, se dice León, Zamora y Salamanca, y no en todo León, en las zonas más orientales dicen Major, no vacillar. Y se dice en Galicia. Recordemos que en este momento Galicia también es un reino católico y comparte un montón de datos, un montón de información y del léxico. En gallego también se conserva la palabra. Por lo tanto, tenemos un argumento en el propio texto para decir que si está escrito en romance, si es un romance, es leonés, nosotros. Está escrito con ese y algún otro detalle que hay por ahí. Luego hay alguna otra cosa interesante, por ejemplo, este pogano que aparece aquí. He dicho antes que había varias transcripciones. Esta es una de las palabras que sufrió transcripciones aberrantes, algunas de ellas. Tiene todo el sentido de la palabra ogaño, el que pusieron ogaño este año, la palabra antigua que no se utiliza, y que sale muy poco en la documentación, pero vamos, que tiene todo el sentido, pero lo han transcrito como órgano, no se sabe qué, que pusieron órgano. Es que te puedes empecinar en leer una palabra para que se tenga sentido con las de al lado, ¿no? Y ya la simpática es que en alguna transcripción aparece como coreana. Pero bueno, pero la llamada coreana no es como para que quede en un registro de este tipo. Bueno, es que pusieron hogar. Es una palabra perfectamente romancilla.
La palabra en latín es hoc an, en el latín, pues este año. Y es hogar. Más palabras de tipo. Pues, bueno, es curioso también el apate que aparece ahí. Para que veamos, desmitificar un poco, porque claro, podemos pensar, este tipo que escribió la novicia era un tío romperón. Este ya pasaba del latín y escribía en romano. No. Escribía pues, con la tradición escrita que mantenían y evitando todos los formulismos y el trabajo en los escritores y demás. La mejor prueba es que, igual que antes he dicho con otra palabra, peregrinorum, en latín, abad es abate, con B, pero a las abates. O sea, aquí no sería abate. Pero no abate, nunca fue abate. Esta P la inventada. Sabe que cuando tiene que escribir, pongamos por ejemplo la palabra lobo, en latín es lupo, o lupo. Entonces aquí llega una B, la palabra culta, se refiere al jefe de la comunidad, y le agrega una P para convertirlo en más. No quiere escribir en romano, no está intentando escribir en romano, no está intentando copiar la lengua romana. Es algo que tenemos que quitarle la cabeza, aunque nos la muestre. Pero no está haciendo transcripción de la lengua. Algo parecido ocurre con sobrino. En latín es sobrinos. Esta es muy curiosa porque alrededor de lo que ocurre con la parte, está en muchos documentos de León, en este mal latín que hacían, se empeñaban en ponerle una P. Y como en la preposición sobre en latín era super, pues sobrino lo escribían como superino. Para hacerlo aspecto más latino. Aquí parece que duda entre una y otra y acabo poniendo las dos, la P y la B. Simplemente para que veamos que ofrece muchísima información, pero que no intento escribir en castellano, en romance o en leonés o en lo que fuera romance. Bueno, por citarles algunas cosas de las que aparece por aquí, toponimia, bueno, pues está por ahí, aparece Castrillo, Estebañeza que he dicho, Rozola, aunque ponga una C ahí hay que verlo, en la Edad Media sería Rozola y con diptongo. El que hace la novicia no escribe ningún diptongo. Tendría que haber diptongo en castriello, pues cuando la forma romance. Tendría que haber diptongo en rozuela, tampoco lo pone. Los diptongos son una innovación romance y estos notarios estaban acostumbrados a oír tierra y escribir terra hasta el siglo XIII. Siempre. Y lo mismo hacen con otros diptongos. Pero es curioso algo más que hay por ahí. El Ceia, que aparece por ahí, bueno, podría ser la localidad de Cea, pero también podría ser el río, la ribera del Cea en general, porque el monasterio de Rozuela tenía posesiones hacia el sur del Cea, por lo tanto es posible que sea. Lo que es curioso es que normalmente el Cea, en toda la documentación de esta época, está escrita con una I alta, como la que vemos en León. Y aquí lo escribe con G-I, usos gráficos un poco extraños. Y al revés, Leione, digamos, sí es una forma avanzada, porque lo normal en todos los documentos de esta época es que aparezca Legione, pero bueno, no tan avanzado. Hay documentos anteriores a la novicia que ya escriben León o Leone, habiendo perdido la consonante estatal medio, que es lo que tenemos. Aquí digamos que opta por una versión intermedia, pero no es lo más de lo más avanzado en esta palabra. Por más que el conjunto de documentos sí lo es, pero palabra por palabra pues vemos que ofrece matices. Y bueno, Santeliuste, que aparece por ahí, simplemente por citarlo, pues es probablemente San Justo, al lado de Beaturier, probablemente, que tenía el nombre del santo genitivo de la Iglesia, pero no se utiliza un genitivo, sino que se ha lexicalizado el genitivo como muchos nombres de santos, de propietarios de la Iglesia. La Iglesia es San Justo. Por ejemplo, vamos a del vocalismo, como ya he dicho, de quesos. Simplemente por poner algún ejemplo, para que veamos que ha ido, vamos, que va cambiando y que va cambiando con estas formas de pusero, o espisero, o levaron, en latín sería levanunt, expiserunt, UNT al final, la pone con la olla. Torre, en latín es turre, lo pone con la olla, es decir, con la forma evolucionada, que eso ya lo he explicado, y algún otro que aparece por ahí, pues también aparece con las formas. Sin embargo, no aparece el circa este,
el cívica que aparece con la I, no con una E. Bueno, vamos a la consonante. Entre las consonantes hay cosas muy curiosas también. Bueno, hay formas que están claramente evolucionadas. El bachelare que he visto, que he dicho, lo de quesos que he dicho, es muy curioso porque utiliza una forma de escribir en un aspecto muy concreto que vamos a ver ahora, bastante curioso, y es que para el sonido, vamos a hacerlo con la palabra cerca que aparece ahí, para esa palabra en latín sería quinta, pero para esa palabra la evolución de la K de I llevaría que en esa época, no la C que tenemos hoy, pero sí otra cosa, sería algo así como cinca. Bueno, pues él escoge sistemáticamente, salvo un que, escoge la K como ejemplo del sonido fuerte y escoge la C, nuestra grafía C, para el resto. Bueno, y así tenemos quesos, castrelo, y sin embargo tenemos bachelare y cinca, o C. Y los ques que aparecen por ahí también en varias ocasiones. Vamos a tener mucho. Morfología, porque ya he citado la diferencia que hay entre el latín y las lenguas romances en cuanto a la declinación. Aquí no aparece declinación por ningún lado. Y se ve muy claramente pues, en estas formas. No solo no aparece declinación, sino que aparecen las preposiciones que sustituyen a la declinación. Que son las que realmente indican la función que cumple una palabra o el verbo. Y por lo tanto, por ejemplo, el queso que he dicho antes, que sería caseorum, pero lo mismo alio de apatio sería, si lo dijera bien, alio abatis, abas abatis, genitivo, o castrelli, genitivo, o ceiam, acusativo. Y lo que aparece es a, preposición, y el nombre invariable. De, preposición, nombre invariable. De, preposición, nombre invariable, etc. Todas esas formas, evidentemente, sumadas nos están dando la pauta de que está escrito en romance, claramente en romance, aunque no tuviera intención de hacer. De ahí el intento. Siguiente. Bueno, por centrar en un par de detalles muy curiosos. Del mismo modo que todas las lenguas romances pierden la declinación frente al latín que tenía la declinación, todas las lenguas romances inventan un nuevo elemento morfológico, que es el artículo. Artículo sin el cual nosotros no podríamos prácticamente ni hablar. Pues el artículo no existe en latín. Y todas las lenguas romances tienen artículo. Bueno, aquí tenemos artículos para el verbo. El artículo ya está presente por completo aquí. Y lo, con una forma un tanto extraña, que podemos comentar si no tenemos tiempo para comentar, ¿no? Pero y lo bachelare, y lo alio, y la viña, y la torre, y otra más. El latín tenía un paradigma para el relativo que era complicadísimo. Tenía tres terminaciones, femenino y neutro, y singular y plural. Al final tenía múltiples formas. La lengua romances de la península ibérica, que no fueron todas igual, pero la península ibérica, castellana y es igual. Se pierden todas esas oposiciones. Que quibus ablativo, quorum genitivo, todas esas se pierden. Y en este texto lo que aparece es la forma que. Bueno, aparece un qui también por ahí que habría que explicar, pero no voy a entrar en porque es una diferencia muy curiosa que existe en morfología. Pero aparece solo que. Si viéramos los documentos del tipo de los del Anverso, la oración, ahí aparecen todas las variantes del latín, pero usadas como que las han tirado sobre el documento. O sea, les da lo mismo que el antecedente sea masculino, que sea femenino, que sea singular, que sea plural, le ponen una. No las utilizaban ya, no sabían qué significaban y realmente decían qué. Pero ahora escriben en latín, sabían que tenían que poner quos, quas, quae, quibus, todas las formas. Aquí es claramente romance, el artículo y el pronombre relativo que está ahí marcado. Y bueno, ya por ir cerrando la parte del estudio detallado lingüístico, utilizan formas verbales que son muy curiosas. Están todas en tercera persona, singular o plural. Bueno, la terminación de la tercera persona del plural está hecha exactamente igual que la griego suya. Ahí tenemos pusero, que
realmente, diríamos, pusieron, porque he dicho que los dictongos no son su fuerte, levaron, taliaron, esto no lo explicaba antes, pero taliaron es cortar, no tiene nada que ver con tallar, ¿no? Es cortar. De hecho, la palabra que aparece a continuación probablemente está bien transcrita, pero probablemente sea un error de quien escribió esto, porque no tiene ningún sentido que fueran a CEA a cortar una mesa. Tiene todo el sentido del mundo que fueran a CEA, sea la reguera del CEA o sea la ciudad del CEA, a segar la mies. Es decir, que en vez de mesa sería mesa, lo que se supone que tiene. Pero bueno, taliaron, la terminación del verbo, levaron de nuevo y espiseron, gastaron. Y sin embargo, para que veamos las contradicciones internas que presentan, en la tercera persona del singular mantiene la terminación del latín, spisit, venit, no pone viene, o spisot, que sería la traducción, que no existe, castor. Curiosamente juega con las dos, ¿no? Lo cual nos da una pauta también para entender que no es que tuviera ningún interés en poner los romances, sino que se mezclan las cosas y se le quita cierta formalidad, ¿no? Bien, en realidad el documento es un documento, vamos a ponerlo aquí para que lo veamos ahora, para ir cerrando. El documento es un documento muy interesante, tiene toda una serie de rasgos que no aparecerían en otros documentos. Anticipa muchos rasgos lingüísticos que solo vamos a encontrar siglo y medio o 2 siglos después. Pero también tiene algunas, digamos, es conservador en algunos rasgos, ¿no? Que hemos visto del verbo, la tercera persona singular, la tercera plural, completamente distinto. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué lengua? ¿Cómo llega a escribir esta lengua? ¿Por qué no tenemos más testimonios? ¿O tenemos muy pocos? Bueno, la primera idea que se me ocurre, que no fueron los que se me ocurre aquí, sino que he trabajado sobre ella, es que esto no es más que un pequeño apunte, como decía antes la nota de la copa, ¿no? Un pequeño apunte sin ningún afán de trascendencia. Si tienen afán de trascendencia, lo que hacen es tomar un apunte, los notarios, y tranquilamente, como los notarios actuales, se van al scriptorium, es decir, el taller en el que escriben, y pacientemente, con esos datos, hacen todo el documento, utilizando las fórmulas latinas, dándole pues muchos vuelos, una lengua muy formal, etc. ¿Qué ocurre con las notas esas que cogieron y que les servían para hacer el documento? Pues que en el 99,9% de las ocasiones se perdieron, no llegan a usar. Bien porque utilizaron un trocín de pergamino que utilizaban después, pergamino era caro, no lo utilizaban por todos lados. O bien porque, sobre todo, utilizaban una cosa que llamaban tablillas enceradas. Aquí veo que hay gente de mi edad que seguramente utilizó la pizarra en algún momento para aprender a escribir en el colegio, ¿no? O los actuales de la clase, ¿no? Una vez que lo escribes y lo copias, se borra y se acabó. Las tablillas enceradas con un punzón, vas escribiendo y simplemente pasabas una lámina y la pasta de cera se igualaba y se perdía. Y además eso no se conservaba. Tenemos muy pocos datos para entender cómo era la situación. Hay un documento que a mí me maravilla, un documento de la Catedral de León, dentro de estas fechas, que tiene cosido, el documento es una compraventa, en fin, un documento jurídico habitual, pero tiene cosido al lado un trocito de pergamino en el que figuran las personas que eran testigos, que era otro de los datos que había que comentar, quién era testigo de esta compraventa, quién vendía, quién compraba. Bueno, pues uno de los testigos, un fulano que no sé cómo se llamaba, vamos, no sé, no me acuerdo, de hecho no tengo ni idea, resulta que era bodeguero. En el papelito del trocito este que quedó ahí, que era la nota que había tomado el notario para hacer el documento, figura como bodeguero. Y sin embargo, cuando lo copian el documento, pasa a ser fulanito de tal apotecario. Eso era lo que hacía. Eso era básicamente lo que hacía. Y lo que tenemos en esta noticia de quesos es un documento que es como esas notas, que era simplemente para salir del paso, para una nota laboral, sin ningún tipo de formulismo y sin ningún tipo de intento de latinizar el texto. Latinizar lo decimos nosotros solos. Para ellos sería ponerlo en su forma normal, de lengua escrita culta, correcta, etcétera, etcétera. Igual que si hoy nosotros decimos he llegado, pero a la hora del segundo ponemos he llegado. Las cosas así. Hay que entender.
esos documentos que nos demostrarían algo mucho más cercano a la lengua hablada, no tenemos casi referencia, porque lo que tenemos son los documentos como el anverso, muy latinizados, muy formalizados, es decir, escondiendo mucho la lengua que hay dentro. Por eso, un documento como la noticia es un documento que es un testimonio clave, aunque sean 4 líneas y hable de unas cuantas docenas de quesos, es un testimonio clave para entender no solo cómo sería la lengua, sino cómo tenemos que interpretar los otros documentos. Hay que jugar con eso, no podemos pensar que quien escribía como escribió el del anverso hablaba así. Probablemente no, escribía así, pero hablaba más parecido a lo que escribía. De ahí el interés que tiene y lo que representa este documento, porque tenemos poco, claro, y si me parece lo dejo aquí, pero bueno, si no me han preguntado, tampoco encantado de el ejemplar de la noticia, pues, bueno, todavía está rulando por ahí. Vale. Que como se puede apreciar, y como comentaste, la parte central del documento está bastante borrado. Yo había oído que era por el uso de reactivos, y es verdad que a Menéndez Pidal le gustaban mucho los reactivos. Menéndez nunca estuvo aquí viendo los libros. No, o sea que hay que descartarlo como... Yo también tenía esa idea y realmente no estuvo aquí, es decir, tenía alumnos que se dedicaban, pero él no estuvo en la catedral viendo estos documentos. Catón me dijo, no, Pilar nunca estuvo aquí, como se lo dice Catón, que era el que conocía todo de arriba abajo, tiene toda la razón del mundo. Y bueno, pues era cuando estaba preparando esta edición en Madrid y pues tenía alumnos o doctorandos o más que Y yo lo que te quería preguntar, sobre todo a partir de esta última edición, si se ha probado alguna vez a leerlo con luz ultravioleta. Sí, vamos, esa parte, como sabes perfectamente, yo soy filólogo, no paleógrafo, por lo tanto me dedico a analizar la lengua, pero una vez que no la han transcrito los paleógrafos. Y utilizaron todo tipo de posibilidades. Por aquí todos, los de Astorga, edición más, ¿cómo se llama? Sí, imagen más. Hicieron fotos de altísima calidad, no solo de estos documentos que aparecían luego en el facsímil, ampliando, Ruiz Asencio en la última cambió algún pequeño detalle, pero una L corta, alta, baja, cosas así nada más. Y luego una cosa que creo que te estaba preguntando, ¿por qué ese empeño de ponerlo como primer documento en castellano? Que ya mencionaste, pero ¿por qué ese empeño? Es fácil de explicar porque pertenece a una tradición, yo digo que está Orígenes del Español, el libro este de Pidal, es el libro básico de la filología para estudiar la historia de la lengua en la parte preliteraria, antes del Cid, de Alfonso X, etc. Es el libro básico y ahí figuraba, pero vamos, ahí tampoco se confundía el nombre de español ahí figuraba como un nombre un poco de conjunto y había un apartado para documentos leoneses y un apartado para documentos castellanos y otro para documentos aragoneses, pero figuraban todos bajo el mismo nombre. Entonces, por referencia general se utilizan. Tampoco está mal, la diferencia que podía haber entre el leonés y el castellano en el siglo X sería absolutamente mínima. Y la diferencia importante en el siglo X es entre la lengua hablada y la lengua escrita, lo que hoy llamaríamos nosotros entre el romance hablado y el latín, más o menos escrito, y la gente culta también hablaría. Pero no habría diferencias entre, más allá de las que puede haber hoy, entre dos comarcas que tienen rasgos distintos a la misma lengua. Pero, por ejemplo, llama la atención esa referencia en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Que no es correcta, podemos decir. Claro, yo creo que no lo es, pero entendido en su concepto general, pues cabe, porque la tradición filológica lo explica así. Sí, el español de la PES. Sí, toda la tradición filológica lo pone así. Luego hay los que aparecen en otro tipo de explicaciones, ¿no? Pero las grandes citas, las grandes referencias, pues siempre se utilizan así, sin que se entienda que es estrictamente referente. De hecho, cuando
no sé, de los diccionarios que hay en castellano histórico y demás, todo este que he dicho de Vente-Marván, que es una joya para el léxico, porque ahí sí no solo aparece el queso, que aparece todo lo que se había probado, pues ese documento figura como primera documentación, muchas de esas palabras figuran como primera documentación en castellano, pero tal, bueno, pues estaba en Vente-Marván, tiene algún rasgo también inglés, y pertenecía a Otero de la Dueña. Para esa época, hablar de castellano no tendría mucho sentido. En esa época las diferencias eran mínimas, pero claro, el romance es distinto. Como luego muchos de ellos convergieron, en muchos casos fue un proceso de castellanización, pero también de influencia del aragonés hacia el castellano y del leonés hacia el castellano, pues se utiliza así, esa es la explicación. Pero es un problema más de categorías y de etiquetas que realidad. Sí, Así. sí, oye, vamos a ver, ¿se considera este realmente como el primer documento en lengua romance? Porque lo de Santo Domingo de Siglos, también de la Cogoria y demás. Vamos a ver, yo nunca haría una afirmación de esas a sabiendas de que en el foro de un misal del siglo XIII puede aparecer un pergamino con un documento antiguo. Nunca sabemos, nunca podemos. Entonces, ponerle fecha, pues he dicho que no tenemos una fecha clara. De este tipo de documentos hay unos cuantos, no muchos, pero hay unos cuantos. Y este es, desde luego, uno de los más antiguos. Digamos que eso queda fuera de las categorías con las que normalmente trabajamos. Y desde luego lo que sí puedo decir es que han citado siglos, sí, el de siglos es mucho más tardío, las glosas silenses, y las glosas emilianenses, que son nada más antiguas, son bastante más tardías, pero bueno, esto lo he dicho ya por todo el mundo, bastante más tardías de la primera fecha que les puso Vidal, que era más o menos en esta época. Pero hay otros documentos, tanto en el archivo de la catedral como en la puesta, como otros que tienen pues, pequeñas incisiones romance, más o menos grandes, dependiendo del tipo de documento. Como las glosas, pues, otro de esos universales que todo el mundo maneja, que no me preguntaban antes. Y se habla siempre de las rosas, son bastante posteriores. Además, dicho sea de paso, se habla de las rosas, no se sabe cómo son las rosas. Las rosas tienen tan solo una frase de 2 líneas. Una frase. Lo demás son palabras sueltas. Cuando lo explico a mis alumnos, siempre les digo, lo mismo que hacéis vosotros, cuando llegáis a poner un texto en inglés y la palabra que no entiendes, buscas en el diccionario y anotas algo de esa palabra. Pues esto es tal. Pues las cosas son eso, son palabras sueltas anotadas al lado de un texto en latín, un texto religioso en latín. Pues tampoco es, no hay ninguna frase más que una con la que acaba, que traduce entera, que es con la victoria de nuestro bueno Señor y dueño tal, seamos felices ante su cara, más o menos. Esa es la única frase al final. Las demás son, que muchas veces tienen 2 palabras, que también son vascas también. O sea, que eso es curiosísimo. Pero las glosas no es más que eso. Y es posible que ni siquiera sean una misma mano. Un libro con el que trabajaban en el convento, y probablemente con el que enseñaban. Y lectura, o lo que fuera alguno, pues ponía una nota allá al lado, nos tiene una señal, cada palabra pone un símbolo distinto para sacarla al margen e identificar a cuál se refiere en cada caso. Y como mucho hay, a veces son glosas de 2 o 3 palabras, como mucho, un verbo más el sujeto, pero las glosas son posteriores. ¿Una pregunta más? Bueno, pues se dejaba todo eso planeado.